Vamos al CIPRED, que es el sistema de presentación del dictamen, es el 2022. Obviamente, este sistema, ahorita lo vamos a ver en el Excel. Vamos a entrar al Excel para dar la explicación. Esta regla de miscelánea, la 2, 10, 14, es la que nos indica que a través del anexo 16 y 16A se van a publicar los instructivos que integran y las características, así como el formato guía para presentar el dictamen fiscal. Entonces, ese anexo 16 y 16A nos da todos los lineamientos que vamos a aplicar para poder enviar nuestro dictamen. Bien. ¿Qué contiene ese anexo 16? Si ustedes ya lo revisaron, es un anexo bastante largo, muy grande, el 16 y 16A. Vamos a comentar lo más trascendente. El anexo 16 trae el instructivo para el dictamen de estados financieros en general. Ese es el que utilizamos la mayoría. ¿Por qué? Pues porque no soy un contribuyente en específico, que ahorita vemos cuáles son. Si yo no estoy dentro de esos específicos, bueno, pues sí voy a presentar mi dictamen de estados financieros en general. Bien, el B, ¿cuál es el contribuyente que va a presentar, que es otro formatito del CIPRED? Contribuyentes, personas morales que tributen como coordinados y del régimen agrícola, ganadero, silvícola, pesquero. Y las personas físicas que se dediquen exclusivamente a actividades de autotransporte terrestre de carga o de pasaje. ¿Ok? Ellos tienen su formato en particular del CIPRED que les aplica. ¿Cuál sigue? Casas de cambio. Las casas de cambio también, si es una casa de cambio la que yo estoy dictaminando, una empresa, a eso se dedica, tengo que utilizar el formato de casas de cambio. Intermediario financiero no bancarios, también puede ser el que estoy dictaminando. Fondos de inversión, tiene su formato en particular. Y eso es lo que incluye el anexo 16. Vamos al 16A. El 16A tiene el formato del CIPRED para instituciones de crédito, para bancos, instituciones de seguros y fianzas, para casas de cambio, sociedades controladoras de grupos financieros, establecimientos permanentes de residentes en el extranjero, sociedades integradoras e integradas y Banco de México. ¿Y son todos? Sí, prácticamente pues es sistema financiero. Hay un formato o un CIPRED exclusivo para cada integrante del sistema financiero. Por eso nosotros utilizamos el de estados financieros en general. O sea, si no estás en los demás supuestos, que es sistema financiero, pues te vas a lo que sería estados financieros en general. Ese es el que vamos a platicar. Entonces, eso es lo que contiene el anexo 16 y el anexo 16A, que son los instructivos para cada caso en particular que nos indica. Bien, ¿qué contiene el CIPRED de estados financieros en general? ¿Cuál es la información que vamos a tener que llenar? La vamos a explicar ahorita así en forma de lista y ya luego entramos al CIPRED. Bien, primero nos pide datos de identificación y en datos de identificación son tres: datos del contribuyente, datos del contador público y datos del representante legal de la empresa. Los datos de de estas tres personas, que es contribuyente, contador y representante legal, pues nos pide lo que sería el nombre, el RFC, la CUR, el, el domicilio. Pues nos pide también, por ejemplo, para el contribuyente, las actividades económicas a las que se dedica, el contador público, pues su registro ante el SAT, el representante legal, los datos de su poder notarial, digo, son ya datos en específico. ¿Cómo capturo los datos del contribuyente? A través de un archivo que tengo que descargar de la página del SAT con la firma electrónica del contribuyente. No los puedo capturar directamente. ¿Por qué? Porque está inhabilitado. Ya que descargo el archivo y se sube la información a datos del contribuyente, ya puedo modificar. De otra forma, no se puede. Y datos del contador público, también a través de un archivo, igual, con la firma electrónica del contador, descargo un archivo y con ese archivo se alimenta esa pestañita de datos del contador y ya que los subí,
Ahora sí, puedo editarlos y puedo modificarlos. Datos del representante legal, esos no es con archivo, esos se capturan directamente. Directamente yo capturo los datos del representante legal. Y ahí ya empecé a llenar mi CIPRED con los 3 primeros anexos que es datos del contribuyente, del contador y del representante legal. Luego viene otro anexo que es datos generales. Ese es una especie de cuestionario donde vamos a ir llenando toda la información del contribuyente y en base a lo que vayamos llenando se van a ir habilitando o cerrando los anexos que siguen posteriormente. ¿Por qué? Porque si yo le digo que no realicé operaciones con partes relacionadas, pues ya me va a ir a habilitar esos anexos. Si yo le digo que pues no tengo operaciones financieras derivadas, pues también me va a inhabilitar toda esa información. Entonces, en base a este anexo de datos generales, yo voy contestando las preguntas y me va habilitando o inhabilitando ciertos anexos. Ahorita lo vamos a ver. Luego ya empiezan los anexos que son numerados. Los anexos que son numerados es el de estado de situación financiera como número 1, el estado de resultados como número 2, el estado de cambios en el capital contable como número 3, el estado de flujos de efectivo 4, las notas a los estados financieros es el 4.1, la integración analítica de ventas e ingresos netos es el 5, el anexo 6, el costo de lo vendido para efectos de contables y para efectos de ISR, el número 7, análisis comparativos de las subcuentas de gastos. El número 8, análisis comparativos de las subcuentas del resultado integral de financiamiento. Todo esto es la parte de los anexos. El número 9, relación de contribuciones a cargo del contribuyente como sujeto directo o en su carácter de retenedor. 9.1, la declaratoria. El 10, la relación de contribuciones por pagar. 11, conciliación entre el resultado contable y fiscal para efectos del impuesto sobre la renta. El 12, operaciones financieras derivadas contratadas con residentes en el extranjero. Hay anexos como este que difícilmente me va a aplicar. 13, inversiones permanentes en subsidiarias asociadas y afiliadas residentes en el extranjero y en México. 14, socios o accionistas que tuvieron acciones o partes sociales. El 15, conciliación entre los ingresos dictaminados según el estado de resultados integral y los acumulables para efectos del impuesto a la renta y para efectos de IVA. La otra conciliación. 16, operaciones con partes relacionadas. El 17, la información del contribuyente sobre sus operaciones con partes relacionadas. Ahí es lo que vamos a presentar. El 18, datos informativos. El 19, es información por el impuesto sobre la renta diferido por desconsolidación. El 20 también, bajo otro supuesto. El 21 también respecto a crédito por pérdidas fiscales. El 22, pérdida por enajenación de acciones, si es que tuvimos. 23, operaciones llevadas a cabo con residentes en el extranjero. 24, el cuadrito de inversiones. 25, cuentas y documentos por pagar, por cobrar y por pagar en moneda extranjera, nacional y extranjera. Y préstamos, el anexo 26. 27, integración de pérdidas fiscales de años anteriores. Y 28, operaciones sujetas a regímenes fiscales preferentes. Finalmente, el 29, anexo 29, deducción de intereses netos del ejercicio. Todos estos anexos, vean, son demasiados, no todos me aplican. Solo voy a llenar los que me apliquen, los que no, se van a inhabilitar, ni siquiera los voy a tener que llenar en serio. Se inhabilitan por parte del mismo CIPRED a la hora de que yo di respuesta a todas las preguntas. Entonces, bueno, pues eso es lo que tengo que llenar en el CIPRED. Falta información, ¿cuál otro? Bueno, pues falta el cuestionario de diagnóstico fiscal. Hay un cuestionario de diagnóstico fiscal que tiene que llenar también el contador público, es parte de su revisión. Y tenemos el cuestionario en materia de precios de transferencia, también el contador público lo tiene que llenar como parte de su revisión. ¿Qué más voy a subir al CIPRED? La opinión, que son las que vimos con salvedad, opinión negativa, adversa y todo ello. Voy a subir la opinión. ¿Qué más? El informe sobre la revisión de la situación fiscal del contribuyente, el que acabamos de comentar ahorita. Todo ese informe largo, que ya personalizado a la empresa y al contador público, bueno, tengo que pasarlo, subirlo también al CIPRED.
Información adicional. Hay una pestañita que se llama de información adicional. Y eso es si tu contador quieres dar más información de la que ya va a incluir en todos los anexos, pero no la puedes meter ahí. Bueno, pues hay una pestañita de información adicional. Y finalmente, que no es un anexo, pero va dentro de los anexos, la explicación de las variaciones. Actualmente, bueno, pues ya cuando yo lleno mis estados financieros y hay variaciones, se calculan porcentajes y tengo que hacer la explicación de las variaciones correspondientes en la parte de lo que es los estados financieros. Pues vean, todo esto voy a tener que llenar desde los datos del contribuyente, todos los anexos numerados y estos cuestionarios e información adicional. Bien, respecto a las variaciones, quiero comentarla aquí en particular porque es importante, es muy importante. En el estado de situación financiera, en la analítica de ventas o ingresos netos, en el análisis comparativo de las subcuentas de gastos, en esos tres anexos, ¿sí?, se deben explicar las variaciones. ¿Sí? ¿Cuándo? Pues cuando exceda o llegue a un 14% la variación respecto al año anterior. Y siempre que dicho rubro se haya determinado un resultado de menos del 4% o más del 4% en las columnas del porcentaje en relación al gran total. Entonces, si hay este tipo de variaciones, o sea, representa más de un 4% ese renglón de gran total, y en ese renglón hay una variación de más del 14%, tienes que explicarla, tienes que decirme por qué. ¿Sí? Por ejemplo, en el de análisis comparativo de, integración analítica de ventas, pues vamos a suponer que ponemos que el año pasado, 2021, las ventas fueron de 100 millones, pero este año 2022 fueron de 80 millones. Pues bajó 20 millones las ventas. Lo más seguro es que ahí me digan, a ver, explícame, ¿por qué bajaron las ventas? ¿Por qué esa variación? Ah, ok, fíjate que esa variación es porque pues la empresa cerró 2 sucursales o 3 sucursales debido a que pues ya estaban generando pérdidas, por lo tanto las ventas se vieron disminuidas. Ah, ok, ¿esa es tu explicación? Sí, claro, esa es la explicación. Que en sí, esto para los auditores, los que somos auditores, no es nada nuevo, ¿eh? No es nuevo que yo tenga que explicar una variación. ¿Por qué? Porque es como lo que empezamos a hacer en nuestras auditorías. Pides los estados financieros a la empresa y comparas el estado de situación financiera de este año con el del año pasado. El estado de resultados también lo comparas y sacas diferencias. Y donde hay variaciones importantes, pides explicación a la empresa. Oye, ¿por qué bajaron las ventas? ¿O por qué subieron las ventas tanto? ¿Por qué gastaste más? ¿Por qué gastaste menos? ¿Sí? Hasta incluso lo hacemos a veces a nivel subcuentas de gastos. Oye, ¿por qué el año pasado tienes de papelería 100,000 pesos y este año en papelería tienes 300,000 pesos? O sea, subió 200% el consumo, el gasto por papelería. ¿Por qué? Ah, bueno, o sea, ahí el cliente nos explica por qué, o a veces resulta que analizan la cuenta y, no, ¿qué crees? Pues nos equivocamos. Es que no, mandamos a papelería los pagos de los seguros. Entonces ya corrigiéndolo, pues fíjate que ya queda 100 de papelería el año pasado y 105 este año. Ah, ok, entonces el incremento ya es razonable. Entonces todo eso yo lo tengo que revisar, hacemos las comparaciones, ver las variaciones durante el año, de un año a otro, y aquí en el dictamen también tengo que hacer la explicación. Les digo que no es nada nuevo porque eso yo ya lo analicé cuando empecé mi auditoría. Entonces, de ahí voy a sacar la explicación para estas variaciones. Entonces, aguas con los anexos donde debo de llenar precisamente esas, esas variaciones. Tengo que explicar el por qué se dan esas variaciones. Bien. Otro tema dentro del CIPRED, todo esto que les estoy comentando de las variaciones y esto ahorita de las diferencias, lo obtuve del anexo 16, o sea, de leer el 16, dices, esto es importante, vamos a presentar. Hay otras notitas ahí en el 16 que, por ejemplo, cómo se captura una cantidad de porcentaje. Si yo voy a poner 10%, pues no pongo 10 y luego el signo de porcentaje, ¿no? Debo de poner 10.00. O sea, creo que esas notitas no son tan trascendentes para que les platiquemos, son muchas, bueno, pero sí estas
Diferencia de contribuciones determinadas por el contador público que está haciendo el dictamen. ¿Sí? Obviamente estas diferencias que encontramos se tienen que reflejar en el dictamen. Entonces nos dice, cuando el contador público inscrito determine diferencias de contribuciones a cargo del contribuyente como sujeto directo, retenedor, ¿sí? Deberá hacer una descripción detallada de los procedimientos de revisión que aplicó y que lo llevaron a determinar dichas diferencias. La descripción deberá incluir una explicación pormenorizada del origen de los montos determinados como diferencias de contribuciones, haciendo referencia al método o fórmula utilizado o en sus procedimientos de revisión que lo llevaron a identificar dichas diferencias, considerando el objeto, la base, la tasa, la tarifa, y dicha descripción se deberá incorporar al informe sobre la revisión de la situación fiscal. Ahí está lo que les decía. El informe que acabamos de ver decía, esto es lo que debe tener el informe fiscal, más lo que te diga en la miscelánea, a través del anexo 16 y 16A. Aquí está. Estas diferencias, esto es lo que tengo que explicarle en el informe sobre la revisión de la situación fiscal. Este es uno de los puntos que debemos de incluir, además de lo que ya hemos mencionado. Entonces, aguas cuando hay diferencias, hay que hacer toda esta explicación en el informe. A lo mejor ustedes dicen, pues eso ya va en el anexo, ahorita vamos a ver el anexo donde va eso. Sí, pero aquí me dice, en el informe lo tienes que presentar. Entonces, aguas con diferencias de contribuciones. Control interno. Vean, esto también me pareció importante, más interesante, de que lo que debemos de informar. Nosotros hacemos como auditores el estudio y evaluación del control interno. Vemos si es confiable, si no es confiable, si tiene deficiencias, si tiene ahí algún problema el control interno. Y ven lo que nos dice aquí. En la pregunta, ¿detectó debilidades o desviaciones relacionadas con la estructura del control interno del contribuyente con repercusión en su situación fiscal? Ah, caray. ¿Cuál sería una debilidad o desviación en el control interno que pudiera tener una repercusión fiscal? Pues vamos a suponer el control interno de facturación, de ventas. El control interno es muy deficiente, de tal manera que se han hecho, encontramos facturas duplicadas, ventas que no se han facturado, ventas que se facturan con meses posteriores. Ah, caray, esa debilidad en el control interno por en la facturación, en el proceso de facturación, ¿qué crees? Sí tiene efectos fiscales, porque resulta que pues a lo mejor no están declarando todo en su momento para el provisional o incluso para el anual. ¿Ok? Entonces, aquí como nos dice, bueno, si en esa pregunta, ¿sí? Se contesta, sí, pues nos dice aquí, se pretende que el contador público inscrito describa, en su caso, en el informe sobre la revisión de la situación fiscal del contribuyente. Ahí va, me mandan de regreso al informe fiscal, al que acabamos de ver. ¿Sí? Pues tengo que explicar ahí, sí, las deficiencias importantes en el diseño y operación de la estructura del control interno que detectó y que a su juicio podrán afectar negativamente la capacidad del contribuyente para registrar, procesar, resumir y reportar información financiera con repercusión fiscal. Ah, ok, pues ven, esto lo tengo, si hay fallas en el control interno que yo detecto y que pudieran afectar o tener una repercusión fiscal, también se lo tengo que revelar a la autoridad. Tengo que decirle, sí, fíjate que sí, lo encontré. Y bueno, pues entonces nos dice, a ver, explícame, tienes que explicarme. A ver, detállame en qué consiste la falla. Y bueno, nos dice, se citan algunos ejemplos. Ahí mismo, en el mismo anexo 16, nos dan ejemplos del control interno que puede estar fallando. Vean lo que dice. Primero, diseño inadecuado de la estructura del control interno en general. O sea, no, y aquí ya es un tema así muy complejo porque como que todo el control interno tiene un diseño inadecuado. Pues sí, puede ser. Dos, falta de revisión y aprobación adecuada de las transacciones, pólizas contables o reportes emitidos que tienen repercusión fiscal. O sea, no hay una supervisión, no hay una revisión y eso es lo que está fallando. 3. Procedimientos inadecuados para la evaluación y aplicación de las normas de información financiera que tienen repercusión fiscal. 4. Aplicación indebida de normas de información financiera. Ah, no, eso ya lo mencioné.
Repercusión fiscal, que repercuten en la situación fiscal del contribuyente. 5. Fallas en el diseño del sistema para suministrar información financiera y fiscal completa, correcta, congruente y oportuna. 6. Deficiencias en los controles establecidos para la prevención y detección de omisiones en la información contable y fiscal. 7. Fallas en el suministro oportuno de información financiera y fiscal completa. Y 8. Transacciones importantes con partes relacionadas no reveladas. ¿Ok? Entonces, ahora ya también es el control interno. ¿Encontraste fallas en el control interno? Sí. ¿Esas fallas en el control interno podrían tener repercusión fiscal? Híjole, pues sí. ¿Ok? Tienes que informarlo, me lo tienes que decir. Dame una explicación. Oye, ¿y dónde lo pongo? Porque pues ahí cuando llenemos el cuestionario, pues ahí nada más me pregunta, ¿detectó debilidades en el control interno? Y luego, sí, pero ahí no hay espacio para poner todo esto, ¿no? Por eso te digo que lo mandes a el informe sobre la situación fiscal. Tendríamos que adicionar un párrafo, después de todos los que vimos, un párrafo que diga debilidades de control interno. Y hago la explicación, así como los ejemplos que nos están dando. Entonces, aguas porque este dato, si no lo incluyo, ¿sí? Si no lo incluyo, ¿sí? Si yo digo en el cuestionario, ¿detectó debilidades en el control interno en esta pregunta? Y digo, sí. Y luego, ¿qué dijiste en el informe fiscal? Nada, se me olvidó este parrafito, ya no puse nada. Pues, ¿qué crees? Te está faltando información. Si lo revisa el SAT y dice, a ver, en el cuestionario dijiste que sí, y acá no me pones nada, no encuentro el párrafo, pues si no lo considera tan grave la autoridad, pues lo más que podría hacer es una amonestación. Te mando un escrito regañándote, diciéndote, pues además de que te requiero, ¿no? A ver, explícame, dame el párrafo que te faltó, pero además te voy a amonestar. Y si fuera muy grave, bueno, pues entonces a lo mejor hasta se puede ir a la suspensión del registro por cierto tiempo. No sabemos cuánto me pudiera aplicar la autoridad, pero por cierto tiempo. Hay un mínimo y hay un máximo, pero bueno, la autoridad depende. Entonces, vean, esto que estamos viendo en pantalla, ¿de dónde salió? Del anexo 16. De ahí lo saqué. Entonces, si le damos una revisada al anexo 16, les digo, hay instrucciones muy básicas, no vale la pena comentarlas, pero hay otras que sí, como esta que estamos viendo ahorita de control interno y la anterior de diferencias de contribuciones. Estos dos últimos van directo al informe sobre la situación fiscal del contribuyente. Información adicional. Vamos a información adicional. ¿Sí? Hay una pestañita de información adicional en el CIPRED. ¿Qué es lo que nos dice el anexo? Esta hoja es de captura de texto libre. Ya puedes capturar lo que tú quieras. Y se utilizará para proporcionar información adicional a la contenida de los anexos del dictamen o bien información que no esté relacionada con los anexos. ¿Cómo puede ser la que proporcionan las sociedades que se escinden, que se fusionan? Asimismo, se podrá utilizar para el contribuyente o contador público inscrito realicen cualquier tipo de aclaraciones y explicaciones con respecto a la información de cualquier anexo del dictamen. Vean, por ahí, en este anexo, hay quien pone por ahí un parrafito que dice, de todos los anexos del CIPRED, aquellos que se dejaron en blanco, se deberá entender que no me aplican. Y sí, efectivamente, hay quien dice, no, llena todo el CIPRED con ceros, que no falte ninguno con ceros. Aunque no te aplique, tú pones ceros, ¿no? Bueno, son un chorro de ceros. Y si mejor no le pongo nada, que sí, incluso así lo dice el CIPRED, el anexo 16 dice, solo vas a llenar los campos donde te aplique y aquellos en donde se requiera forzosamente que pongas un cero. Hay renglones donde a fuerzas tengo que poner el cero. Bueno, pues entonces lo pones. Y sigue diciendo, y donde no lo pongas, porque no te aplica, así lo voy a entender. No pusiste nada, no te aplica. Sin embargo, hay quien en este cuadrito, en este anexo dice, yo le pongo un parrafito que diga, en todo el CIPRED, donde no puse ningún dato, se deberá entender que no me aplica. Bueno, pues así lo podemos hacer. Pues vean, este anexo de información adicional, pues es para lo que yo le quiera decir adicionalmente a todo lo que ya le incluí en el CIPRED de información al SAT. Dentro de las opiniones, para efectos del dictamen fiscal, yo les decía que la opinión es lo que vimos anteriormente, son 4 tipos de opinión, sin salvedades, con salvedades
denegación de opinión y opinión adversa. Esas son las opiniones que tenemos, las 4. Ahí no dividimos si es con repercusión fiscal o no. Simplemente es opinión a los estados financieros. Pero para efectos fiscales, para llenar el CIPRED, sí me piden que yo indique qué tipo de opinión. Y aquí están las opciones que tenemos en el CIPRED. Opinión sin salvedades. Y nos dice, se entenderá que el contribuyente cumple con las disposiciones fiscales y el marco contable que aplique. ¿Ya? Habla de los dos, las disposiciones fiscales y el marco contable. O sea, no hubo ningún problema. Punto 2. Opinión con salvedades que tengan implicaciones fiscales. ¿Okay? Se entiende que el contribuyente no cumple con alguna disposición fiscal. En consecuencia, existen diferencias no enteradas en el cálculo de los impuestos o contribuciones. Ahí es con repercusión fiscal. Opinión con salvedades que no tenga implicaciones fiscales. Es aquella en donde incumplí con alguna disposición del marco contable, pero no tiene ningún efecto fiscal. Por ejemplo, ¿cuál? Bueno, pues vamos a suponer que no apliqué el de impuestos diferidos, no apliqué el de lo que es los pasivos laborales. Ah, ok, eso es meramente contable. Pues no cumpliste con ello. No, eso es una salvedad, pero contable. No tiene efectos fiscales. La salvedad que sí tiene efectos fiscales es lo que les decía. No me permitieron revisar el inventario. No sé si el inventario está correcto o no, o razonablemente correcto. Y entonces, pues es una limitante. Puedo dar una salvedad porque pues no tengo no tengo certeza. Oye, ¿y eso es salvedad contable o fiscal? De las dos. Porque no puedo, al no saber si el inventario final es correcto, pues cómo voy a saber si el costo de lo vendido, tanto el contable y el fiscal, es el correcto. No lo sé. Ah, entonces sí es una salvedad fiscal. 4. Opinión negativa que tenga implicaciones fiscales. Aquí es igual. Resulta que revisé el inventario y está mal valuado. El costo de ventas también está incorrecto. Las cuentas por cobrar no están depuradas, también están mal. Y empiezo a encontrar cuentas por todos lados con errores, con incorrecciones. ¿Ok? Pues entonces es una opinión negativa porque es inmaterial y porque es generalizado. Y la opinión negativa que no tenga, bueno, que tenga implicaciones fiscales, pues es aquella que obviamente me va a estar afectando tanto lo contable como lo que es la parte fiscal. Abstención de opinión. La abstención de opinión ahí nada más es una. Ahí no es con efectos fiscales o no. Es me abstengo de emitir una opinión porque no tuve la suficiente evidencia de auditoría para formarme mi opinión. ¿Ok? Pues entonces no vas a, no vas a emitir una opinión. De todas maneras, al no emitir opinión, la autoridad va a revisar. Pues no me estás opinando nada, dices que no revisaste nada. Pues tendré efectos fiscales, pues, quién sabe, no sé, no revisé. Bueno, pues entonces te voy a hacer una visita domiciliaria. Esto es en cuanto a las opiniones que vamos a ver ahorita en el CIPRED, en el anexo, en el archivo, en donde, bueno, pues obviamente sí tienen que llenar toda esa información.